Cambiando un poquito el ejemplo de la vez anterior que había quedado incompleto. ¿Cómo les ha ido con el práctico? ¿Arrancaron? ¿Arrancaron bien? Sí, me falta terminar un pedacito nomás, pero se entiende. Hasta ahora se puede. Buenísimo. A ver. No estaba acordándome de que la otra vez habíamos quedado teníamos un error ¿qué era el ejemplo de Matplotlib? ¿Se acuerdan? Ay, qué fresquito que me daba. Y que le preguntábamos con otra si quería la otra ciudad y no nos lo estaba tomando, qué sé yo. Bueno, ese día lo corregí, ahora digo, ¿por qué no lo hacemos, no lo cambiamos un poquito para trabajarlo con IP Widgets y que le pongamos como que un poquito de gráfico a la parte esa, a la celda? Así que estaba hablando con eso. Bueno, pero este, también hoy que hice, bueno, publiqué los cuestionarios para que trabajen en los cuestionarios. A ver, ahí los muestro en el aula virtual. Y ya les subo corregido el ejemplo que habíamos hecho la otra vuelta. Para ver quería que lo chusméramos un poco ahora, a ver. ¿Se acuerdan que era este? A ver, ¿lo están viendo? ¿Se acuerdan que cargábamos un data frame que tenía, bueno, o sea, primero que nada importábamos el pandas, esto ya lo habíamos hecho en la clase anterior, entonces es como que ahora la idea era trabajar pandas y matplotlib, integrarlos, ¿no? Entonces importábamos las dos. Bueno, yo les había pasado el archivito por chat, ya hoy lo subí creo que lo subí al mismo lugar donde estaba el práctico de pandas, pero que ya les voy a subir la solución también, que es esto que yo tengo acá, ¿no? Igual lo estábamos trabajando juntos ese día. Entonces, ya les había pasado ya el archivito, supongo que la mayoría eh, lo había cargado en su drive, entonces por eso yo monté mi disco, yo ya lo tengo montado acá, pero recién lo estaba probando. Luego, ¿qué hacían? Cuando montaban, a ustedes les aparece el archivito ya en su carpeta, yo lo tenía dentro de una carpeta de datasets, y ahí en mi carpeta de datasets le ponían, por ejemplo, copiar ruta. Así le hacía yo, que me parece lo más fácil. Bueno, supongámosle que haya sido ese, le ponen ahí, copiar ruta, y una vez que tienen la ruta, la pegan acá en donde dice ruta. Entonces después pueden generar el data frame a partir de la ruta con el método de pandas read CSV. Ya ahí le genera el data frame y con head se acuerda que podían ver las primeras 5 filas para chusmear qué columnas tenían. Entonces esto lo habíamos hecho la otra vuelta. Después de eso nos habíamos fijado, a ver que si nos fijábamos ahí después de ejecutar esa celda, eh, df describe, punto describe, nos mostraba los tipos de datos, o sea, si yo ejecuto esta celda y después ejecutamos el describe, no, no era el info. Con el info, chusmeábamos que el formato de la fecha era un object, y nosotros, como necesitábamos consultar las temperaturas por mes, por ciudad y por mes,
Y resulta que si tenemos una fecha que es del tipo string, entonces hacíamos, lo convertíamos a la fecha en con el método toDateTime a fecha, a datetime. Así que ejecutando esta, ya se cambiaba el tipo de dato. Y bueno, por otro lado, generábamos una lista de ciudades a partir de la serie ciudad. Entonces, bueno, una es con el for tradicional y la manera más cómoda que nosotros tenemos es directamente desde el data frame. Si ponemos el método unique, ya nos trae las ciudades. Lo voy a llamar únicas. Después teníamos un diccionario de meses, donde ¿por qué? Porque al usuario le pedíamos un número de mes y según el número de mes, después salía el gráfico y para que en vez de salir el número de mes salga directamente la palabrita, bueno, lo trabajamos con un diccionario. Y después habíamos generado este while true, que directamente, bueno, solicitábamos al usuario con un input que ingrese la ciudad. Después con un input también le pedíamos que ingrese un mes. Y después lo que hacíamos era, bueno, nos fijábamos que tuviera datos válidos. Si era una ciudad o un mes no válido, bueno, le pedíamos que lo ingrese nuevamente y poníamos un continuo para que vuelva a solicitar todo de vuelta. Si todo estaba bien, podíamos filtrar en un data frame según la ciudad elegida y el mes elegido, y luego generábamos un gráfico con matplotlib. ¿Tá? Y luego le preguntábamos con un input de nuevo si quería continuar o no. Y si no quería continuar, si ponía algo distinto, bueno, se iba, ¿no? Y bueno, y después entonces, bueno, nos pedía así, y lo ejecutábamos. Córdoba, ahí con los inputs ya nos salen esas ventanitas, y acá le poníamos un mes, por ejemplo, marzo, y ya nos generaba el gráfico, ¿no? Comportando, fijándose del data frame, o sea, buscando las máximas y las mínimas, porque teníamos temperatura máxima y temperatura mínima. Entonces teníamos que generar un gráfico teniendo en cuenta la ciudad del mes y uno de los gráficos es de la temperatura máxima y el otro es de la temperatura mínima, ¿no? Acá lo tenemos al plot, le dábamos un tamaño y bueno, y acá directamente poníamos lo que nos interesaba. Por ejemplo, la fecha, eh, y la temperatura máxima, en este caso para la primera línea, y graficábamos en el mismo gráfico, generábamos también la temperatura mínima, que le cambiábamos distinto color para poder compararlas. Em, ¿Se acuerdan que le podíamos modificar? Porque claro, como salían los meses, no, las fechas acá, eh, bueno, para que no quede, para que se rote y no quede todo tan ajustado, con Xtix lo poníamos a 45 grados. La leyenda es este cartelito que está aquí. Y le agregábamos los labels, temperaturas y fecha. Y con él le poníamos el título este, temperaturas en Córdoba durante el mes de marzo. Em, si le poníamos que sí, bueno, podíamos elegir otra, ¿no? Que ahora no lo está mostrando, pero lo mostró, pero después ya no lo mostró más. A ver, bueno, ahí podemos ejecutar de vuelta. Pero la otra era lo Me ha mismo, pasado que a veces hay que reiniciar todo porque empiezan a fallar los que andan. Me pasó una vez. claro. Entonces, una forma por ahí más canchera podría ser directamente trabajarlo con widgets. Entonces pueden importar así IP widgets, que es lo que nosotros creo que lo habíamos visto, o sea, habíamos hablado sobre los widgets cuando vimos la parte de KInter. La última diapositiva hablaba sobre los widgets, que las podíamos utilizar, por ejemplo, acá. ¿Tá? Entonces, de Python ya se pueden utilizar los widgets para que nos permita trabajarlo también por ejemplo, en las páginas web. Bueno, y aquí directamente generamos un dropdown que son las listas desplegables, ¿no? Entonces, a partir
del array que decía únicas, que era el array este que habíamos generado por acá. O sea, lo mismo de recién, este que está acá, únicas, del data frame filtrado según las ciudades únicas, ¿no? Entonces ahí generamos con esa información un dropdown que como descripción dice ciudad y luego simplemente muestra las ciudades. Y para el caso de los meses, también a partir del diccionario de los meses, con esos ítems, generar también un widget que muestre con la descripción mes al lado una lista desplegable con los meses. Ya les voy a pasar yo después también eh, esta, este ejemplito. Bueno, entonces lo que tiene esto es que vamos a tener que tener un observer que va a estar mirando estos widgets para que ante algún cambio se actualice. En vez de tener el while true, directamente tenemos acá los observers esos, o sea que directamente vamos a ir observando los cambios y en base a eso directamente se autografica. Con esta instrucción clear output, puesta en true, lo que hace es borrar el gráfico anterior, porque obviamente hay que borrar el gráfico anterior para poder generar el nuevo. Y bueno, después acá en ciudad elegida y mes elegida, de la variable esta es la variable que tiene el widget de la lista desplegable por ciudad, y esta es la que tiene la lista desplegable por mes. Entonces, en base a esos desplegables, bueno, se filtra el data frame. Esta parte es igual a lo que teníamos arriba. Estas son las mismas instrucciones que tenemos acá. Entonces, lo mismo, filtramos el data, generamos un data frame que se llama dato ciudad mes, con el data, a partir de la ciudad elegida, se filtra de la ciudad y teniendo en cuenta desde la serie de fecha, el mes, con el mes elegido. Por eso que necesitábamos convertir la fecha a datetime, ¿sí? Entonces ahí se filtra y bueno, de toda esa fila lo que necesitamos es la temperatura, porque ahí esto va a filtrar toda una fila donde se cumplan estas condiciones, ¿no? Que la ciudad sea la ciudad elegida y que el mes sea el mes elegido. Y bueno, en base a eso genera un plot eh, que es lo mismo que habíamos hecho ya la otra vez, exactamente lo mismo. Al plot directamente le asignamos del data frame la fecha y la temperatura máxima, la mínima en el otro plot. Y bueno, un título, que era el que ya teníamos, las fechas, temperaturas, la leyenda, esto tal cual estaba. Con plot show mostrábamos la figura que se había generado, digamos, claro, porque recuerden que la figura, o sea, en la misma figure nosotros tenemos los axes, o sea que podemos incluso tener más de un gráfico por cada figura, ¿no? Bueno, ahí se muestra y, y bueno, por ahí esta parte está como que quedaría así, ¿no? Pueden ir generando ustedes y se va actualizando porque tiene ese observer que va mostrando y bueno, en realidad es lo mismo que está hecho más arriba, nada más que usando los widgets. En vez de los input, que es lo que usaríamos por ahí en línea de comandos, para comunicarnos con el usuario, lo que usábamos eran los inputs. Esto ustedes ya los conocían, que si el input, bueno, acuérdense que siempre los inputs nos traen datos de string, entonces si lo necesitamos en entero hay que convertirlo. Y esta era la forma antigua. Después le preguntábamos y teníamos un while true y bueno, y con eso estábamos mirando a ver si quería o no quería consultar de vuelta. Pero por ahí algo que va más con esta parte, más con lo que es en una web, es usar directamente los IP widgets. Y bueno, les quería mostrar eso. Que mucho no tiene que ver con lo que... o sea, para darle una terminación al ejemplo ese que habíamos visto esa vuelta. ¿Cómo van ustedes con los prácticos? Porque la idea es también que les publique los 3 cuestionarios, así también resuelven, y vamos cerrando con esta práctica, y la semana que viene ya arrancamos con la parte nueva
que es ver como que la introducción a Machine Learning. Y me decía Andrea que estaban como que apurados por resolver el proyecto. Les estaba por decir que lo que quería que tengan en cuenta es que en realidad eh, no vamos a hacer algo muy difícil. Nosotros, ¿qué queremos? Que hagamos los prácticos, que más o menos darles la introducción esta que estamos haciendo para lo que es Data Science. Y vamos a ver una introducción también a Machine Learning y de ahí les vamos a mostrar diferentes alternativas sobre esa introducción para que ustedes resuelvan después un problema teniendo en cuenta las tres alternativas que les vamos a dar. No quiero empezar todavía con esa introducción hasta que no le demos un cierre un poquito más a esta primera parte que vimos, que es sobre análisis de datos, con NumPy, Pandas y Matplotlib. Entonces la idea es que es como que hagamos estos cuestionarios. Ustedes a medida que van aprobando los cuestionarios, ya es como que van aprobando la materia, ¿no? Y vamos a hacer un trabajo como para hacer una integración con Machine Learning, pero no va a ser súper complicado, va a ser algo sencillo. O sea que no se preocupen que va a ser como hacer un práctico. Y sí les vamos a estar dando los cuestionarios que no aprueben después los van a tener que recuperar. Pero bueno, no se vuelvan locos con el tema del proyecto porque no va a ser un proyecto que les lleve tanto tiempo, sino que va a ser a lo mejor algo similar al último práctico integrador que veamos. O sea que eh, les vamos a dar un ejercicio similar a lo que ya hayamos resuelto en clase. Así que bueno, no se apuren por eso, porque bueno, la idea es que en todo caso se entiendan los temas, que los puedan practicar y al que le interese que pueda seguir investigando, porque me parece que son temas interesantes y la idea es que ustedes tengan una introducción y se lleven esa, una idea de que hay un montón más de Python, que no es nada más lo tradicional de la programación estructurada o que es la parte de GUI, que ahí nos quedamos, sino que Python integra con un montón de temas y es muy, muy flexible. Decime, Manuel, Profe, ¿cuándo cierra la materia? el 4 de julio, por lo que había dicho Carlos, ¿o no? Por lo menos esas son las fechas que nosotros estamos manejando en la planificación. Recuerden que ustedes ahí en el aula virtual, en la parte, eh, no me acuerdo dónde lo habíamos puesto, pero a ver, Sí, déjenme. sí. En la primera presentación. El cronograma de Pero, la... Claro, ahí había una planificación que nosotras sí, habíamos dice tenido en el 3. cuenta y según las fechas que Carlos nos había pasado, nosotros tenemos como que planificado hasta ese día. Hasta la primera semana de julio, la segunda semana de julio, el 10 de julio, dice recuperación. Pero sería que ahí son los exámenes y ya terminan, porque ustedes ahí también ya arrancan vacaciones y todo, ¿no? Sí, Creo que tenemos materias todavía, porque algunas materias empezamos más tarde, claro. ¿Hasta qué día tienen? no sé. Y no Hasta sabemos ahí, porque ¿no? La terminamos por ahí. redes Claro, pues arrancó Buenos interesante. Aires, por ejemplo, tiene nosotros arrancamos nuestras vacaciones acá el 5 de julio. Bueno, 5 de julio, ¿qué cae? 5 de julio, ¿no? ¿Qué partido yo? Junio, Sábado cae. julio, claro. Nosotros arrancaríamos el 7 de julio las vacaciones, pero en Buenos Aires yo creo que ustedes arrancan el 14. Casi todo el país arranca el 14. Algunas provincias arrancan desde el 7 y otras desde el 14. En nuestro caso arrancamos desde el 7. No, bueno, nosotros empezamos a cursar redes hace 3 semanas, creo. Claro, pero seguramente les Ah, respetan vacaciones y después retomarán, me imagino. O No no, sé cómo será. y no o no creo, tendrán porque vacaciones. teníamos que Seguramente para ejecutar un acabar un mes. mes más de cuota. ¿Nos van a dejar ejecutar un mes más? No, no creo. Ah, ustedes terminan ahora. Sí, ahora. Ya está, se reciben. Qué bien. Si rendimos,
No, Bueno, seguramente cuando se vayan terminando las materias vamos a tener que tener más horas de redes, seguro, para claro. recuperar. Puede ser, no creo tanto. Porque decían que son 60 horas. Como Y que pero redes complementarias tampoco nos van a hacer. Claro, No, pero igual tienen que cumplir, o sea, para que les den el título, el tema es que tienen que tener esa cantidad de horas mínimas cursadas. Pero bueno, no sé cómo lo manejarán internamente o cómo lo, digamos, sí, habría que ver cómo Profe, igual yo lo igual todavía tengo que manejan. La rendir. mayoría de los profesores o la mayoría de la gente, por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo organizado viaje. Ah, Eh, ya me, ya me Un voy a tenés montón. desconectar 2 semanas. Por ahí me conecto, pero voy a estar seguramente dando vueltas en viaje y ¿A dónde se va, profe? a Misiones. Mis hijos no Ah, conocen cataratas y quiero que conozcan cataratas, así que nos vamos eh, a Misiones, a conocer las cataratas, a dar una vuelta por aquel lado. Yo ya Tengo una gran conozco, me aplicación para venderla, encanta. profe. Tengo una Sí, gran aplicación de viaje para venderla. sí, me encantó la historia de las cataratas. Quiero que vayamos los tres para allá. Así que bueno, nada. Aparte yo huyo del frío y a mí me encanta el, ca- eh, nada, lo cálido. Me pareció hermoso ese lugar. Conocí hace poco, el año pasado conocí. Y bueno, quiero volver. yo tengo que volver también porque fui cuando mi hijo era chiquito y dice que no se acuerda. Los Así que saltos lo de voy a tener que Moconá. llevarlo. Quisiera conocer los saltos de Moconá. La otra vez conocí solo el lado de Argentina y ahora quiero ir también a Foz de Iguazú. Así que la idea es cruzar para aquel lado, conocer, hacer excursiones, quiero ir a un montón de lugares. Ya tengo unos planes re lindos para... Es más lindo del lado argentino, porque del lado de Brasil se ve re lejos, pero tienen muchos lugares lindos para ir, tipo reservas, Claro, qué preciosas. lindo. Reservas. Mira, sí, quiero eso. Esta vez quiero visitar, Dios, ese perro me destruye las puertas. Quiero visitar las dos partes, Puerto de Iguazú y Foz de Iguazú. Así que bueno, si me conecto, me voy a conectar desde aquel lado. Ya después del 7 de julio, el que rinda recuperación, espero que ninguno. No, no. Si hace falta, por supuesto que nos vamos a estar conectando. Pero ya desde otro lugar. Uno se conecta desde cualquier lugar, no es necesario estar quieto. Pero si quisiera conocer el Salto de Moconá, me han re hablado de ese lugar. Así es. Bueno, no los quiero distraer, así llegamos todos a buen puerto y podemos cumplir con con el plan que es, bueno, darle hoy un cierre a esta parte. No, me comprometo que ahora viene fin de semana largo, como vamos a tener más tiempo, ahí que tengo el lunes y qué sé yo, voy a grabar ahí los videos que les estoy debiendo sobre Matplotlib y qué más era, y un poquito más de NumPy que me había quedado la parte de operaciones. Esa parte yo no la grabé. Entonces ya la voy a grabar y les voy a hacer un pequeño resumen. Igual, fíjense que yo, no sé si los están viendo los cuestionarios, hay 3 cuestionarios, pero ¿cuál es la idea de esos cuestionarios? Que ustedes los resuelvan y que se ayuden con el manual. ¿Se acuerdan ese manual que publicamos en español? Ese manual en español tiene un capítulo dedicado a NumPy, un capítulo dedicado a Matplotlib y tiene un capítulo dedicado a pandas. Recuerden que cada uno de esos temas también tiene su página oficial. Por ejemplo, Matplotlib tiene su página oficial, que es matplotlib.org, y también está la página oficial de documentación de pandas y de NumPy. También tienen lo que nosotros hemos ido resolviendo en clases y bueno, quiero que se pongan a probar cosas, o sea que no es la idea que ustedes contesten así, haciendo como un tateti, sino que ustedes se pongan a probar cosas
no cuesta nada abrir un cuaderno, ya sea de lo que ustedes quieran, de Colab o de Júpiter, y se ponen a comprobar las respuestas, como que lo hagan a conciencia y como que lo tengan en cuenta como un práctico más y tratando de darle una integración a estos temas, que están relacionados entre sí y que ahora lo que empecemos con Machine Learning, vamos a estar usándolos como base para seguir descubriendo qué es lo que es el data science y el mundo de cosas que implican, ¿no? O sea, porque todavía encima nosotros, uy, voy a cerrar la puerta un segundo. Yo no sé qué están haciendo abajo, si están con el taladro acá. Ahí está. Eh, entonces, bueno, quería que le demos un cierre a esto antes de comenzar con la siguiente etapa y ya después vamos a ver Machine Learning de la parte de aprendizaje supervisado, porque tenemos el supervisado, no supervisado por refuerzo. Nosotros vamos a ver lo más básico, que es aprendizaje supervisado, y dentro de lo que es supervisado, a su vez tenemos distintos tipos de algoritmos, que tenemos de esos tres tipos de algoritmos, vamos a ir chusmeando, ¿no? Así que bueno, de regresión lineal, logística y vamos a ver algo de árboles. Así que quisiera llegar hasta ahí. Si llegamos hasta ahí, después vamos a plantearles algún problema y les vamos a decir, bueno, ¿cuál es el que les parece que resuelve mejor? ¿Qué aplicarías para este tipo de problema? Un poco así es la idea que a mí se me ocurre del trabajo integrado. Y en base a esto, ustedes van a aplicar alguna de esas tres soluciones según lo que les parezca más adecuado, y en base a eso van a generar un modelo, van a entrenar a una máquina, digamos, van a generar un modelo y, si es posible, a partir de ahí, si es que todo sale bien, eh, como que hacer como una pequeñita interfaz gráfica para interpretar los datos y ya, y hasta ahí llegamos. Así que eso es el plan mío para los días que nos quedan de junio y ya darle un cierre a la materia esta. A ver, voy a generar salas entonces. ¿Y qué van a hacer? ¿Me escucharon lo que dije? Voy a repetir esta parte. No es la idea que respondan haciendo como que memoria, sino que se ayuden con qué, con el manual ese que tienen ahí, que se ayuden con la documentación oficial, que se ayuden ustedes mirando en una notebook, practicando cómo es. Recién ahí van contestando los cuestionarios, que cada uno tiene 20 preguntas, y recuerden que para aprobar la materia van a tener que tener todos los cuestionarios de cada tema que hemos visto. Siempre hemos tratado de generar un cuestionario y todos aprobados, y bueno, en base a eso, más ese trabajito integrador, vamos a darle un cierre a la materia. ¿Hasta cuándo tenemos Pues, abiertos todos los cuestionarios? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo tenemos abiertos los cuestionarios? ¿La No, sala? los dejé abiertos hasta retarde, los vamos a dejar abiertos hasta No, no tiene fecha de cierre en realidad, no se ve acá por lo menos. creo que hasta el 4 de Profe, julio que había puesto yo. Ah, listo. No, más. Debe estar hasta el 1 de julio, debería ser. O sea, tratemos de ir cerrando las actividades antes, Dale. para no estar el último día se acumule todo. profe, a mí me faltó el resultado del último, que no me acuerdo si era el de Panda o el de interfaz gráfica. De Pandas no hicimos nada. Ah, bien, Eh, entonces el de interfaz gráfica. ahora lo van a hacer. ¿O vos te estás refiriendo a los prácticos? No, me refiero a los cuestionarios de interfaz gráfica. De ese nunca me llegó el resultado. Ahora los estoy habilitando, Santino. Recién Ah, ahora los estoy habilitando. Y ya bueno. les paso los enlaces a los que no tienen. Les voy a pasar los enlaces a los que no tienen el aula virtual. Todavía no tienen solucionado el problema del aula virtual, ¿no? Bien, entonces ahí, Bueno, En ¿sabes algunas qué? materias sí, pero en esta yo todavía no la tengo solucionada. Listo, entonces antes de abrir las salas, que las estaba justo por abrir, voy a pasar esos tres enlaces, así, así todos lo tienen.
No sé si alguien ya lo pasó por el chat. Todavía no. Aquí va. A ver. Ahí los pasé. Y ahora mismo les abro las salas, 6 salas, y les permito que ustedes seleccionen sala. Ahí ya publico la solución de lo que estábamos viendo recién con IPWayset, que habíamos llegado a verlo, pero con el while tradicional. Ahí están abiertas. Lo voy a poner como solución y ya lo de Machine Learning lo abrimos en otra pestaña porque ya se llenó un montón de cosas ahí. Entonces, este enlace es el que les voy a compartir resuelto. Lo voy a poner como solución.